para hablarles un poquito en el tema del duelo. Estamos hablando de diferentes tipos de pérdidas, ¿verdad? Sí, bien mencionaban, pues que también, pues obviamente aparte de las pérdidas por muerte, que es lo que comúnmente conoce, pues la mayoría, pues de los radioescuchas o las personas, obviamente también tenemos otros tipos de pérdidas que no son conocidas, por ejemplo, como pérdida de la salud, en temas de otras pérdidas, también pérdida de la libertad. Yo creo que también cuando vivimos la pandemia también nos dimos cuenta de todos esos tipos de pérdidas que llegamos a experimentar, de aquellos momentos en que no podíamos hacer lo que de repente lo que tanto nos gustaba en un momento. Todo eso fue cambiando, ¿verdad? Entonces, Bienvenida, gracias por acompañarnos una vez más aquí a Radio Ancon. Muy buenas tardes, Magdiel. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir todos los viernes en este espacio. Bueno, es un gusto que esté acá y que podamos abordar distintos temas, desde cómo afrontar la muerte de una mascota hasta cuánto nos afectan las protestas. Son temas que abordamos aquí, temas que tratan de apuntar a lo actual, pero que también desde la perspectiva psicológica nos pueden ayudar a afrontar las situaciones del día a día. Porque, a ver, usted lo puede decir mejor que yo tengo la impresión de que pese a que ahora se está tomando mucha mayor importancia al tema de la salud mental, todavía para muchos sigue siendo como un tabú, o sea, como que no se toma tan en cuenta o se descuida el cuidar de nuestra salud mental. Cierto. Creo que más que como un tabú es el hecho de que todavía como que no caemos en cuenta en todos los aspectos que forman parte de la salud mental. El aspecto económico, el aspecto social, el aspecto laboral, lo personal, individual, el grupo, la sociedad. O sea, si queremos podemos empezar como que de lo más chico, lo que está dentro, e irnos hacia afuera. Y mencionaste algo bien importante, bueno, que ya lo hemos abordado, pero que vale la pena seguirlo hablando, es lo de las protestas. ¿Por qué? Porque creo que esta es la segunda semana, hoy terminamos la segunda semana, y entonces entra lo de la esperanza, ¿ok? Cuando el pensar cuándo esto va a terminar, cuándo vamos a retornar a una tranquilidad, aunque no lo veamos como tranquilidad, una tranquilidad. ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles van a ser cuál va a ser el resultado? ¿Ok? Entonces, todo eso en un momento dado afecta a la salud mental del individuo. Todo lo que nosotros en un momento dado se nos escapa de las manos puede afectar nuestra salud mental, que es el equilibrio que hay entre nosotros y todo lo que nos rodea. En todo esto siempre existe bueno, creo que eso son etapas de duelo, ¿no? Porque nos toca asimilar primero lo que está sucediendo y solemos asociar el duelo con la pérdida de un familiar, pero el duelo está presente en muchos otros ámbitos, si mal no estoy. Está presente en todo. En Pero yo todo. creo que para hablar del tema hoy de duelo, tenemos una invitada, la licenciada Elsa Rodríguez, psicóloga de la Fundación Piero, a la que conozco hace mucho tiempo. Yo creo que aquí en Panamá ya sabemos que la Fundación Piero es la que se dedica enteramente al manejo, los procesos de duelo individual, grupal, laboral, en todos los ámbitos. Y creo que ella nos podría conversar un poquito de, de esto que estamos viviendo en el momento del país, ¿verdad? ¿Cómo todo esto puede afectar la salud mental de nosotros, los que estamos conviviendo aquí en Panamá, todo lo que se está moviendo? Ayer hablaban en las noticias de las pérdidas económicas, el tiempo perdido que no se va a poder recuperar. Fíjense que hablamos solamente de pérdidas. Entonces, estamos hablando de lo que Magdiel acaba de mencionar, de hacer un proceso de duelo que nos ayuda en la adaptación. Pero aquí tenemos a la licenciada Elsa que nos puede
brindar un poquito más de información. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, claramente. Sí, Ujú. sí. Bien, buenas tardes. Para hablarles un poquito, primero que nada, gracias por la invitación, licenciada Yersia. Para hablarles un poquito en el tema del duelo, estamos hablando de diferentes tipos de pérdidas, ¿verdad? Sí, bien mencionaban, pues que también, pues obviamente, aparte de las pérdidas por muerte, que es lo que comúnmente conoce, pues la mayoría, pues de los radioescuchas o las personas, obviamente también tenemos otros tipos de pérdidas que no son conocidas, por ejemplo, como pérdida de la salud, en temas de otras pérdidas, también pérdida de la libertad. Yo creo que también cuando vivimos la pandemia también nos dimos cuenta de todos esos tipos de pérdidas que llegamos a experimentar, de aquellos momentos en que no podíamos hacer lo que de repente lo que tanto nos gustaba en un momento, todo eso fue cambiando, ¿verdad? Entonces hemos aprendido pues que las pérdidas de alguna manera pues en muchas personas tienden a, digamos, en no todas las personas, pero en gran parte afecta, porque no todas las personas que tienen pérdidas van a necesitar como la ayuda de un profesional. Algunos los pueden llevar por sí solos o acompañados, pues, no sé, puede ser de un consejero, un guía espiritual, un familiar, pero también es importante aquellos casos donde se requiere pues la intervención de un especialista en el tema. Pero sí, aparte de las pérdidas por muerte, hay múltiples tipos de pérdidas que se pueden dar y que la persona a veces puede estar viviendo una pérdida en sí, pero también con pérdidas secundarias, ¿sí? No Exacto. sé ¿Sabes, si por Elisa? ahí es que vamos, ¿no? Ahora que conversaba sobre lo de la pandemia, hace unos viernes atrás estábamos abordando que la situación que estamos viviendo en este momento es diferente a la pandemia, porque aquel era como un enemigo que no podíamos ver, del que nos teníamos que cuidar, pero no podíamos ver. En este momento sabemos lo que está pasando. Sin embargo, hay muchas personas que están viviendo el momento actual, lo que está sucediendo en el país y lo relacionan con lo que vivimos en la pandemia. No me puedo mover como yo quiero y lo viven como una pérdida. ¿Qué nos podrías decir con respecto a esto? La pregunta es cómo impacta a la persona o cómo Exacto, puede ¿cómo la persona. impacta? Ajá, ok, bien. Este tipo de pérdida, por ejemplo, si nosotros tenemos el control de hacer algunas cosas de nuestro día a día y de repente pues nos vemos salir a la calle, un ejemplo, hay un bloqueo o algo así, ¿no? Eso pues genera a la persona mucha frustración, puede llevar al enojo, si hay otras situaciones que están presentes en la persona que no ha identificado, esto puede ser detonante a otras situaciones también, entonces esto puede agravar la situación en el momento y por eso es que a veces también vemos ciertos conflictos que se dan pues en la vía, ¿no? Cuando ocurren estos temas, porque obviamente, claro que sí le afecta a la persona a nivel emocional y esto pues afecta a lo que es en general la salud mental. Pero sí, por ejemplo, las reacciones tanto a nivel de pensamiento, lo que la persona piensa en relación a lo que está ocurriendo, las emociones que les puede generar, las reacciones físicas que también se van presentando, ¿verdad? Es importante que las personas puedan identificar este tipo de reacciones, pues que son muy normales frente a esta situación. Nosotros cuando no conocemos algo, claro, se hace algo extraño, raro, no sabemos cómo manejarlo, a dónde acudir, cómo ayudarnos, pero una vez pues que tenemos la información, como son este tipo de programas que son psicoeducativos para informar a las personas de qué hacer en esos momentos difíciles, es importante que la persona aprenda a identificar cómo estoy reaccionando frente a la situación, con qué herramientas cuento en ese momento para poder aplicar y ayudarme. Y si veo que no puedo estar manejando la situación por sí solo, obviamente pues buscar esa ayuda, esa orientación, porque nos da como una pequeña, yo siempre digo que hay que hacerle caso como a esas pequeñas alarmas o campanitas que suelen sonar frente a situaciones que nosotros vivimos en ese día a día, porque puede ser que nos encontremos en el día a día con algunos detonantes de situaciones que ya están previas
que no necesariamente tiene que ver con lo que está pasando en el momento per se, que también son puntos que las personas pues no logran identificar en su momento. Yo creo que la palabra clave aquí es identificación, ¿sí? Hablamos mucho sobre que en estos momentos tenemos como un analfabetismo emocional, o sea, estamos sintiendo, pero no logramos identificar qué es lo que sentimos para que nuestra actuación vaya acorde con ese sentimiento. Y más que actuación, como identificarlo. Si estoy muy, muy, muy enojada, tratar de salirme de la situación, porque eso me puede llevar a un comportamiento que el día de mañana me haga daño a mí y le haga daño a las otras personas. Un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando uno se siente frustrado, que sale a la calle, pareciera que es el detonante para la agresividad. Así es. Entonces, cuando hablamos de la parte de la emoción del enojo, a veces yo le explico a las personas que el enojo, si le podemos dar forma de algo, no sé, digamos que a veces yo les digo, yo hagan el ejercicio, darle la forma de una piedra, por ejemplo, que yo tengo una piedra, agarro, la lanzo y no miro quién va pasando, entonces lastimo. Luego me doy cuenta que lastimé a alguien y no me di cuenta, ¿no? Eso es cuando no estamos de alguna manera gestionando de manera sana la emoción, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, si le doy forma a mi enojo de una piedra, la forma responsable de trabajar esa emoción es que yo sí puedo lanzar la piedra, debo mirar previo si hay alguien a quien puedo lastimar, entonces no la lanzo y busco un espacio libre donde yo pueda trabajar esa energía y luego no me sienta con esa culpa de haber lastimado y luego también me siento lastimado por ello porque ya luego no puedo cambiar lo ocurrido, ¿sí? Entonces, a veces estos tips así muy prácticos de cómo las personas pueden darle forma a la emoción y cómo pueden gestionarla, esto puede ayudar a que seamos un poquito más responsables, pues, a la hora de cómo nosotros vamos a trabajar esa emoción para poder regularla y no llevarnos a una situación mayor, a una crisis o temas que luego terminen afectando o agravando más toda la situación. Exacto. Invitamos a Magdiel, no sé si querías hacerle alguna pregunta o algún comentario. Sí, por supuesto. A ambas quiero preguntarles porque usted mencionó algo muy interesante hace un momento sobre el analfabetismo emocional. En ese sentido, ¿cuáles consideran, y con base en la experiencia que tienen, en las personas que atienden, son aquellos aspectos en donde existe más desconocimiento y que vale la pena abordarlos y dárselos a conocer a la audiencia? Porque sin duda hay muchísimo contenido en internet, en redes sociales, muchas personas que, algunas con muy buena intención, por supuesto, tratan de dar consejos en la parte emocional. No todos están basados en información científica y a veces esto puede generar ciertas dudas o incluso podría agravar la situación emocional de las personas que siguen, a veces ciegamente, a aquel creador de contenido que no necesariamente pasó por una carrera profesional. Y esto, ustedes como profesionales en este ámbito, creo que pueden dar mejor, explicación de un tema tan delicado como es este. Bueno, le cedo la palabra primero a Elsa. Sí, bueno, eso también va a depender del tipo de información y hasta qué punto la persona esté viviendo alguna experiencia, porque, por ejemplo, si hablamos, digamos, un tema de hablar de las emociones, cómo identificarlas, pues hay mucha información que puede ayudar, pero cuando hablamos ya de temas a mayor profundidad, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado porque en lugar de ayudar podemos llegar a confundir a la persona, llevarlas a situaciones que más bien pueda agravar lo que esté viviendo en su momento, así que en ese caso es mejor sí buscar la ayuda de un profesional y que las personas que coloquen información en las redes sociales que también sean muy cuidadosas porque no sabemos
¿Qué tiene yo siempre hablo como de la maleta emocional del otro? Yo puedo verlo por fuera, pero yo no sé qué contiene Ujú. toda esa maleta emocional y no sabemos qué vamos a abrir en esa persona con esos contenidos que estamos colocando en las redes sociales. Lo otro también es que las personas que reciban esta información también sean responsables de que no toda la información que está en las redes sociales es tal cual es. Si hay mucha información que puede ayudar, vuelvo y repito, pero no se aplica en todos los casos. Eso es importante saberlo. Bueno, yo lo que podría agregar es que cuando hablamos de analfabetismo emocional es como si yo no pudiera identificar qué es lo que estoy sintiendo y para poder darle movimiento a esa emoción, para poder ligarla a una conducta sana, que es lo que buscamos, primero yo tengo que saber qué siento. Si lloro es porque me siento triste, pero necesito identificar que me siento triste para no, ¿cómo le diríamos? Para no cambiarlo quizás por otra emoción a la que voy a ligar con otra conducta, que es lo que regularmente paso. Y si nos ponemos a analizar, si yo abro la web y sigo ciegamente lo que una persona me está diciendo, estoy dejando de usar mi criterio personal, el poder preguntar, lo que hablamos siempre, buscar una segunda opinión con respecto a lo que la persona pone ahí. Y si es ciegamente, que es un concepto que manejamos mucho, entonces no estoy siendo lo más compresivo, analítico con respecto a lo que está poniendo la persona. Y como dice Elsa, esa persona no sabe lo que yo estoy viviendo y no sabe cómo lo he vivido, no sabe en qué momento lo he vivido. No es lo mismo vivir una situación de adulto a que vivirlo de adolescente, Ujú. porque el adolescente no tiene las herramientas suficientes para poder evaluar, valorar, discernir, etcétera. Entonces, lo importante aquí es como identificar qué siento y relacionarlo a qué pienso, porque estas dos sumadas al final va a dar una manera de actuar. Vamos a tener una conducta relacionada con esto. Claro, y ahora, cuando hablamos de las cosas que necesitamos atender o comprender mejor como sociedad, o reformulo más bien la pregunta, porque una de las cosas que me quedaba en la pregunta anterior era cuáles son aquellas cosas que hace falta que se le dé más visibilidad para que los espacios, cuando se toquen estos temas, tratan de abordarlo, por supuesto, con la responsabilidad que ustedes mencionan. ¿Cuáles son las cosas que necesitan más visibilidad? Eh, ¿La podrías ampliar un poquito, Matilde? Sí, por Ah, supuesto. ujú. Aquellas, en pandemia Ajá. se daba bastante el tema enfocado en el aspecto del encierro, cómo esto nos estaba afectando. Y las campañas en salud mental iban muy enfocadas en aquellos aspectos que incidían directamente de el encierro, la depresión y demás. Pero luego hicimos esa transición a la pospandemia, que Ujú. no es exactamente el mismo periodo antes de la pandemia, pero tampoco es el mismo efecto que teníamos durante el COVID. Entonces, ya a este punto, ¿sienten que hemos vuelto a lo que se daba antes o hay efectos todavía que se vieron agravados u otros temas que han salido a raíz de la pandemia que de repente vale la pena abordar? Nuestra invitada, Elsa. Bien, es importante que las personas, voy a hablar un poquito de la parte de identificar, como lo dijo la licenciada Yersia, cuando las personas aprenden a identificar en relación a pensamientos, emociones, reacciones físicas, en relación a situaciones que viven, pues eso les ayuda mucho. Yo Ujú. diría que a veces es un poco aprender a hacer un poco la autoevaluación de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, podemos estar viviendo diferentes experiencias en nuestra vida, ¿no? En el día a día. Podemos tener factores estresores a nivel laboral,
podemos tener una pérdida a nivel familiar, física, un ser querido, podemos tener situaciones de familiares pues con temas que son factores que nos estresan y a veces no sabemos identificar si todo lo que me está pasando en el momento está relacionado a la pérdida per se o esto está dividido en todas estas áreas que he mencionado. Entonces la persona, como digo yo, tiene todo como en una sola canasta y la autoevaluación lo que ayuda es que yo pueda identificar qué pienso en relación a mi Ujú. factor estresor laboral, cómo me siento, qué emociones yo puedo identificar allí, si es enojo, si es culpa, si es frustración, si es dolor, si es tristeza, ira, o sea, qué está pasando, ¿no? Y también ese mismo ejercicio lo puedo hacer en relación a la pérdida. Entonces, allí me voy ayudando a poder trabajar eso de una manera, pues, digámoslo, más saludable, más llevadero y también saber qué cosas yo puedo llevar por sí mismo y donde yo necesito Claro. una ayuda a nivel profesional para poder ayudarse, porque la persona es importante que identifique con qué herramientas cuenta para afrontar una situación y también cuando necesita una ayuda que es importante pues poder buscar esa ayuda del profesional. Pero sí es importante que la persona pueda identificar lo que le está ocurriendo en esos momentos. Son varias situaciones que me están pasando. Esto me genera un malestar muy grande. Entonces empiezo a identificarlo, empiezo a dividir, pienso esto en relación a mi ruptura, pienso esto en Ujú. relación a mi estrés laboral, estoy sintiendo esta emoción y allí la persona empieza a identificar y empieza a poder por ejemplo, si estoy enojado, ¿con qué estoy enojado? ¿Hacia dónde está dirigida esa energía? Estoy enojado conmigo mismo, con la situación, con otra persona. Entonces, allí empiezo a trabajar, a gestionar la emoción de una manera sana y la voy regulando. Entonces, si nosotros aprendemos a identificar esta parte de los pensamientos, podemos irlo modificando también, porque el pensamiento lo que me dice, ¿qué pienso en relación a lo que estoy viviendo? ¿Sí? Entonces, el pensamiento sí es que no se puede borrar, quitar, olvidar, reprimir, no, lo que tenemos que hacer es trabajar para modificarlo, ¿sí? Claro. Podemos irlo modificando para que este nos lleve pues a una mejor gestión emocional y esto va cambiando lo que es nuestra conducta, porque no solo nos quedamos en pensar, en sentir, sino que tenemos que accionar frente a lo que nos está pasando. Entonces, estos ejercicios así pues que son muy prácticos, que uno pueda aprender a identificar el pensamiento, la emoción, lo que el cuerpo, cómo lo está viviendo nuestro cuerpo, cómo lo estamos sintiendo, eso es muy importante. Por eso es que también se habla en salud mental de cómo también prestar atención a lo que nos dice el cuerpo, escuchar lo que nos dice el cuerpo, ¿verdad? Claro que sí. Yo sé que hay momentos de situaciones en la vida de crisis muy fuertes que es difícil a veces escuchar lo que nos dice el cuerpo, pero es importante poder escuchar hasta dónde nosotros pues podemos llevar esta situación que nos está diciendo el cuerpo si nosotros estamos dándonos el espacio para gestionar, regular la emoción o estamos reprimiendo y nuestro cuerpo es el que empieza a pagar esas consecuencias. Es muy importante para la salud mental que podamos nosotros identificar y llevar a cabo esta, como digo yo, esta pequeña autoevaluación que la podemos aplicar pues cada vez que queramos que tenemos una situación, una vez por semana, vamos evaluando, una vez al mes, cómo estamos, y esto nos va permitiendo pues el darnos cuenta cómo nosotros vamos trabajando y cómo vamos evolucionando frente a situaciones que nos pasan, ¿no? Y también darnos cuenta si necesitamos pues una ayuda de un profesional para poder pues regular pronto la situación. Vuelvo y repito, esto va a depender de lo que la persona esté viviendo en su momento, puede ser una pérdida, otros tipos de crisis que pueda estar atravesando el individuo. Bueno, Solamente sí. quería agregar una cosita, Magdiel, cuando hablaste de antes de la pandemia y después de la pandemia. Definitivamente la pandemia fue algo totalmente eh, diferente, diferente por completo, al punto que todavía hoy, cuando tenemos alguna situación, lo comparamos con. ¿Y qué salió a relucir? Que no teníamos, no estábamos preparados para una crisis tan grande, uno, dos, de que había muchas personas pasando por situaciones estresantes con alteración de la salud mental,
con depresión, con ansiedad, que se vieron agravados y que todas las situaciones se vieron agravadas. Y lo que decíamos al inicio, es todo se afecta, la parte económica, la parte social, la parte laboral. Entonces fue un momento que vivimos de prácticamente un año donde todo estuvo afectado. ¿Quiénes salieron un poquito mejor? Aquellas personas que supieron identificar lo que sentían, lo que pensaban, que podían hacer ese análisis y buscar la manera de cómo sobrellevarlo. Y la otra, aquellos que tenían grupos de apoyo familiar, amistades, etcétera. No nos podíamos ver, no podíamos salir, pero a lo mejor podíamos hablar por teléfono. Eh, eso, eso es, eso es lo que hay que darle valor hoy en día, una mejor comunicación, aprender a identificar nuestras emociones, buscar la forma de mantener el equilibrio y buscar la ayuda profesional cuando así sea necesario. No quisiera que termináramos, Matiel, sin antes darle la oportunidad a Elsa de comentar sobre un evento que va a tener la Fundación, creo que con el padre Arnaldo Pangrassi en los próximos días. Así es, correcto. Gracias. Sí, tenemos una actividad dirigida pues a profesionales de la salud, la relación de ayuda que va a dar el padre Arnaldo Pangrassi. Este es un especialista en temas de duelo. Pues igual si las personas necesitan saber más información de él, pues en el internet también puede ver que él tiene una cantidad de libros que ha escrito de autoayuda muy buenos que ayudan en este proceso de pérdidas. Esta actividad se llama Ser Sanadores Heridos, acerca de los que sufren, ¿no? Está dirigido a profesionales, la fecha es el 29 de mayo, en el horario de 9 a 5 de la tarde y se va a realizar en el auditorio pues, de la USMA. Eh, la donación allí por la participación pues tiene un costo de $75. Igual para mayor información pueden llamar a la fundación para poder de alguna manera recibir más información de esta actividad. También tenemos otra actividad que va dirigida a las personas en duelo. Toda aquella persona que está viviendo una experiencia pues de pérdida, que se llama Alivio mi dolor hablando de mi amor, ¿no? También dirigida por el padre, facilitada por el padre Arnaldo Pangrassi, dirigidas a todas estas personas pues que están en este proceso de duelo. Es un espacio pues que se los recomiendo en ambas actividades, tanto a los profesionales como a las personas que están viviendo estas experiencias pues de pérdida o que están en duelo, porque sabemos que a lo largo de nuestra vida es con estas experiencias con las que nos vamos a encontrar y es importante contar con herramientas tanto a nivel profesional para poder acompañar y ayudar a otros como a las personas pues que también están en esta experiencia que requieren también contar con esa información y herramientas para esa experiencia. La fecha para las personas Alivio mi dolor, hablando de mi amor, es el 30 de mayo de 1 a 5 de la tarde y esta se va a realizar en la Curia. Bueno, La donación para estas personas, pues, es una donación de $15. bueno, Okay, muchísimas temas gracias. súper importantes, el manejo del duelo. Muchísimas gracias a ambas, a la licenciada Elsa Rodríguez de la Fundación Piero Martínez de la Hoz y también a la licenciada Yersia Rivera, que nos acompaña cada viernes para hablar de temas relacionados con la salud mental. Aquí vamos a estar la próxima semana, si Dios lo permite, abordando otros temas de actualidad que tienen que ver con la salud mental y que de alguna u otra manera también tienen que conversarse, y qué bueno que podamos tener y abrir este espacio para que la audiencia las escuche, las interiorice y pueda expandir su conocimiento, una materia que no es tan explayada pero que es tan necesaria. Gracias a ambas. Nosotros nos tenemos que ir a nuestro último cambio.